A seguir estudiando la palabra del Señor, y como lo estamos haciendo, estamos estudiando el libro de Malaquías, ¿verdad? Hasta ahora solo habíamos estudiado 5 versículos, ¿verdad? Que eran los que la semana pasada Ramón por allí estaba haciéndoles algunas preguntas y les dio obsequios, ¿verdad? Algunos que contestaron. Pues vamos a continuar y vamos a abrir la palabra de Dios en Malaquías, capítulo 1, versículos 6, y vamos a leer hasta el capítulo 2 y el versículo 9. Son unos cuantos versículos. Así que Malaquías, capítulo 1, versículo 6, empezamos y terminaremos en el 2:9. Dice la palabra del Señor: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Sí, pues, yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo, y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. ¿Acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora, pues, suplicad el favor de Dios, para que se apiade de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué hay entre vosotros que cierren las puertas para que no se encienda inútilmente mi altar? Lo que hacéis no me agrada, dice el Señor de los ejércitos, ni aceptaré la ofrenda de vuestras manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece mi nombre, incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís que su alimento es despreciable. Además habéis dicho: qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestras manos? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que aunque tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado, porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible en todas las naciones. Ahora, pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y yo las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré el rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os enviaré este mandamiento para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y la de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino,
Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis discriminación de personas al aplicar la ley. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en esta mañana tu palabra es clara y queremos, Señor, que tú nos las hagas conocer a nuestra vida. Oh Padre, que en esta mañana sea tu palabra la que hable a nuestros corazones, a nuestras mentes. Oh Padre, y que podamos entenderla, podamos, Señor, ponerla en práctica sobre todas las cosas. Oh Padre, que tú nos enseñes y nos guíes en esta mañana al estudiar esta tu palabra bendita, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero contarles no en realidad sería como una anécdota, sino como un relato que a lo mejor se podría haber dado en estos tiempos, en los años aproximadamente 522 al 460 a.C., aproximadamente, que es la época donde está escrito este libro de Malaquías. Un relato de una pareja. El uno se llama Simón y la esposa Miriam. Dice Miriam a Simón: Simón, te noto triste y preocupado. ¿Qué pasa? Le contesta el esposo y dice: ay, Miriam, las cosas van de mal en peor. ¿Recuerdas la poca cantidad de granos que pude sembrar en nuestra propiedad, en nuestra parcela que tenemos? Pues bien, hace unos días estaba contento pensando en que íbamos a tener muchos granos y todo iba muy bien, pensando en que teníamos para subsistir para los próximos meses. Pero hoy, cuando llegué a la parcela, todo lo que estaba sembrado está destrozado porque las plagas se lo han comido todo. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, contesta ella. Se me ocurre una idea. ¿Por qué no vamos este sábado al templo y llevamos uno de nuestros corderos como sacrificio a Dios? Tal vez Dios tenga misericordia de nosotros y nos provea de lo que necesitamos. Él le contesta: no me vengas con esas ideas, Miriam. ¿Un cordero menos? ¿Y qué vamos a hacer? No tendremos nada más para vivir. Y ella contesta: bueno, a ver, yo no hablaba de los patitas negras, de esos que son muy buenos, que están en excelentes condiciones. Me refería al otro, a ese que nació ciego de un ojo y que pasa de una enfermedad a otra. Total, no lo podemos ni vender, no sirve para comer. Llevémoselo a Dios, que Él nos perdonará. Él sabe que somos pobres y no nos va a quitar lo único bueno que tenemos. Y él contesta: sí, dice, si es así, estoy de acuerdo. Si vieras, Miriam, los animales que sacrifican los sacerdotes allí en el templo. Nuestro tuerto es 100 veces mejor que todos. Además, solo se los va a quemar en un altar. ¿Qué más da? ¿Qué diferencia hay en uno que esté sano o uno que esté completo o incompleto? Y este diálogo entre un esposo y una esposa, sin duda, era una de las muchas cotidianas que seguramente se daban en los tiempos de Malaquías. Familias que poblaron Jerusalén después del regreso del exilio. Pero como dijo Ismael en los
sermón, no el anterior, sino el anterior, donde él predicó de los 5 primeros versículos de Malaquías, dijo que el pecado de Israel, ¿cuál era? A ver si recordamos. ¿Cuál era el pecado o qué era lo que decían sobre esos 5 versículos? Era que dudaban del amor de Dios, ¿verdad? Dudaban e inclusive contradecían el amor de Dios. Y cuando pasa eso en la vida, cuando se duda del amor de Dios, es normal que empiecen, o es natural, que empiecen a aflorar todo tipo de pecados. ¿Y cuál es el primero que suele aparecer cuando hemos dejado de alabar a Dios, cuando hemos dudado del amor de Dios? No es otra cosa que menospreciar el nombre de Dios. Y entonces en la acción práctica se daba la evidencia de el ultraje en esos momentos del de ofrecer comida contaminada en el altar del Señor y dar sacrificios defectuosos. Y entonces, cuando se da de esa forma práctica, entonces, después de que dudan del amor de Dios, Dios les dice y les empieza con un reclamo en estos versículos. Reclama la honra y la reverencia a Él. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. Y si no sé si ustedes han notado que cuando he ido leyendo, he ido enfatizando una frase. No sé si se ha notado. Dice el Señor de los ejércitos. Dice el Señor de los señores. Y se repite muchas veces. Se repite muchas veces esa frase. Dice el Señor de los ejércitos. Y investigando un poquito, encontré que la expresión mi nombre en tan solo estos pocos versículos se repite 8 veces. Mi nombre. En el 6a dice, el hijo honra al siervo, pues yo soy su padre. ¿Dónde está mi honra? Luego en la parte B, si yo soy su señor, ¿dónde está mi temor? ¿Y quién es el que está hablando? El Señor de los ejércitos. Luego en el 11 también, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande es mi nombre. La segunda parte, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Y termina ese mismo versículo con grande es mi nombre. Y así hay en el 14, en el 2.2, en el 2.5, donde vuelve a recalcar mi nombre. ¿Y quién es el que está hablando? El Señor de los ejércitos. Y les empieza diciendo, ¿dónde está mi honra? Y conocer el nombre de Dios es tener la oportunidad de estar cerca de Él. Y nombrar el nombre de Dios era algo muy serio para el pueblo de Israel. Y también tiene que ser muy serio para nosotros cuando digamos el nombre del Señor. Y el Señor les dice, ¿dónde está mi honra? A través de Malaquías les estaba diciendo a los sacerdotes, en esos momentos, a los sacerdotes, pero si vamos a Primera de Pedro 2.9, nos dice que todos somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, todos somos sacerdotes ahora. En esos momentos se los estaba diciendo a los sacerdotes, si lo leemos, y empieza
crítica a los sacerdotes. De hecho, empieza el título de esta lectura, ¿verdad? Se lo estaba dirigiendo a los sacerdotes, pero si vamos a 1 Pedro, nos dice que todos somos sacerdotes, real sacerdocio, linaje escogido somos, cada uno. Entonces estas palabras ya las podemos llevar a nuestro tiempo y decir, se los estaba diciendo a los sacerdotes, sí, pero ahora nos los está diciendo a todos nosotros, porque somos real sacerdocio de Dios. Y así lo voy a ir en cada parte, se los voy a ir recordando, de que somos nosotros también real sacerdocio, que somos sacerdotes, aunque aquí estos versículos están escritos para eso, para los sacerdotes que eran los que estaban yendo mal. Pero también nos lo está diciendo a nosotros, que somos real sacerdocio. La Biblia nos enseña que Dios es un ser sublime y grande y merece toda nuestra honra y toda nuestra gloria. Y parte del pueblo de Israel no lo estaba haciendo. Por eso el Señor les escribe, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy su padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy su señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Dice en otra versión. Ya desde el Antiguo Testamento, ya en Isaías les decía que Él era el Señor, y ellos mismos, el pueblo de Israel, reconocían que era el Padre de ellos. Dios empieza como con una comparación, diciéndoles que como el hijo honra a su padre, ¿verdad? Hijo terrenal, hijo carnal, respeta a su padre, ¿por qué nosotros como hijos celestiales también no estamos, o por qué ellos en este momento no estaban dándole la honra y la gloria a Dios como se merecía? Como hemos dicho, la acusación va dirigida directamente a los sacerdotes, pero vuelvo a repetir, y por eso quiero que se nos quede en nuestra cabeza, nosotros también somos real sacerdocio. Él les quería recalcar, si un hijo puede dar la honra, si un siervo le da la honra a su Señor, ¿por qué ustedes no me lo hacen? ¿Por qué no me le dan? Si yo soy Jehová de los ejércitos, yo soy, podríamos decir, el comandante general de todos los escuadrones de Israel, ¿verdad? Y esto nos hace reflexionar acerca de la forma en la cual estamos honrando a Dios. Lamentablemente muchas veces honramos y respetamos más a las autoridades de este mundo que al mismo Dios. Lamentablemente a veces estamos más respetando a las autoridades terrenales y no a Dios. Recordemos que Él es el Señor Todopoderoso. Y como dice la frase que he repetido, como dice, el Señor de los ejércitos. Jehová de los ejércitos, dice en la versión de 1960. El Señor de señores. Dios le hace ese recordatorio de paternidad porque ellos se estaban olvidando de eso. Lo que ofrecían los sacerdotes de Israel era deshonra y respeto continuo a Dios. Y la actitud que ellos tenían, saben que se transmitía de generación en generación. Y por eso también nosotros debemos tener cuidado si estamos respetando a Dios, porque lo que nosotros creamos y hagamos ahora se va a transmitir a nuestros hijos. Se pasa. Se pasó de tal manera en que Jesucristo, años después, muchos años después, les dice, vamos a Lucas 6:46, por favor. Les recuerda el Señor Jesús, Lucas 6:46 le dice, espera un segundito mientras busca. Lucas 6:46 les dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor,
y no hacéis lo que yo digo. Jesucristo se los recordó años después. ¿Por qué? Porque venían con esa enseñanza de irrespetar al Señor. Hermano, ¿quieres negar la paternidad de Dios y el señorío de Cristo sobre tu vida? Yo no lo sé. Pero si lo quieres hacer, haz exactamente todo lo contrario a los estatutos y a los mandamientos puestos en la palabra del Señor, y entonces estarás irrespetando a Dios. Si haces todo lo contrario a los estatutos y mandamientos del Señor, estás irrespetando al Señor. Hermanos, podemos orar o decir, Padre nuestro que estás en los cielos, o podemos decir, Abba Padre, o podemos decir, Señor, Señor, pero si estamos irrespetando al Señor, estamos muy lejos de tener una relación de paternidad con nuestro Dios. Si estamos yendo en contra de los mandamientos de Dios, estamos lejos de aceptar esa paternidad de Dios. No le estamos dando, como los sacerdotes de este tiempo, no le estamos dando ni la honra ni la gloria que Dios se merece. Y la ausencia de honra y temor lleva a la forma natural de pecado, al que había dicho al principio, menospreciar el nombre de Dios. Y ellos preguntan y dicen, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿En qué menospreciáis mi nombre? Y ellos en el 6, la parte última, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía se atreven a preguntar. Los sacerdotes ni siquiera creo que estaban conscientes de lo que estaban haciendo, de lo que estaban menospreciando el nombre de Dios. A lo mejor, no lo sé, estaban yendo gradualmente, ¿verdad? Poco a poco, como cuando se nos queda un pecado en el corazón y le damos cabida, ¿verdad? Y poquito a poquito va haciéndose más grande. Gradualmente, probablemente el alcance de su ofensa a Dios no se habían dado cuenta y que estaban irrespetuando. No lo sé, probablemente. Pero estaban despreciando el nombre de Dios. Y la acusación de Malaquías, como digo, va dirigida a los sacerdotes, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque estaban menospreciando el nombre de Dios. Y ahora, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Estamos nosotros lejos de Israel? Y no me refiero geográficamente. No me refiero geográficamente, sino espiritualmente, a como está escrito en estos momentos, o lo que estamos leyendo. ¿Estamos nosotros lejos de Israel? No quiero que me respondan ni me levanten la mano, solo analicemos nuestro corazón. ¿Estamos lejos de este pecado, de menospreciar el nombre de Dios? Hermanos, nosotros menospreciamos el nombre de Dios cuando ofrecemos nuestra ofrenda de forma hipócrita. Es que yo ofrendo al Señor lo que me sobra, cuando el Señor te está pidiendo otra cosa, lo que me sobra. Y a lo mejor estamos pensando como el del relato anterior, que yo les dije, ¿verdad? El Señor sabe lo que yo soy pobre y que no tengo. Cuidado, esa es una forma de menospreciar el nombre de Dios. Decimos confiar en Él, pero nuestras preocupaciones están presentes constantemente en nuestras mentes y no se las dejamos en Él. También estamos menospreciando el nombre de Dios, porque Él dice, dejad todas vuestras preocupaciones en mí. También menospreciamos el nombre de Dios cuando cantamos himnos y cánticos que ni siquiera creemos lo que estamos cantando. También cuando faltamos a nuestros votos matrimoniales.
Esto para los casados. Para los solteros, también menosprecian al cuando faltan el respeto con la persona a la que están teniendo una relación. Lo entendemos, ¿no? Cuidado, que de esa manera también estamos menospreciando el nombre de Dios. También menospreciamos el nombre de Dios cuando no tomamos en serio a Cristo. Por ejemplo, una forma de menospreciar a Cristo es llegar a los cultos tarde. Se nos hace común llegar tarde. Y ustedes me pueden decir muchas cosas, muchos pretextos, y como se dice, el que tiene una excusa siempre queda bien, ¿verdad? Pero siempre se puede arreglar eso de llegar un poquito más temprano. No sé, levantarnos un poquito antes, en fin, yo no les voy a juzgar ni solamente quiero dejarles en sus mentes que reflexionen. También menospreciamos el nombre de Dios cuando decimos, así dice el Señor, o así me ha revelado el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. El Señor ya ha dejado su palabra. Ya está aquí escrito lo que Él quiere para nosotros. O tenemos también ideas erróneas e incompletas de Dios, como lo tenía Israel. Faltamos también a nuestro compromiso con nuestra congregación. Faltamos porque no nos importa lo que la autoridad o las personas que lideran. Eso es una forma también de faltar a nuestro compromiso con nuestra congregación. También otra forma de faltar y de el respeto a nuestro Dios es tomando la cena indignamente o hipócritamente. Y por último, solo siendo oidores de la palabra de Dios y negarnos a ser hacedores de ellas. De esa manera podemos menospreciar el nombre de Dios, no darle la honra y la gloria que Dios se merece. ¿Por qué? Porque no dejamos que Dios sea el centro de nuestras vidas, sino que siempre hay otras cosas más importantes que Dios. Yo he dicho algunas cosas más, pero habrá algunas cosas más que a lo mejor analizando dice, Señor, yo aquí también te estoy menospreciando. A partir del versículo 7, Dios les demuestra que ni le honran ni le temen. Versículo 7, le responde Dios, en que ofrecisteis en mi altar pan inmundo. El altar era un lugar de sacrificio y le pertenecía a Dios. Sin embargo, los sacerdotes de aquella época de Malaquías deshonraban a Dios al ofrecer pan inmundo. Y espiritualmente hablando, los ministros, los pastores, los predicadores de hoy nunca deben, y esto tiene que ver con las personas que predicamos, que podemos presentar pan inmundo delante de Dios. Y esto me hizo reflexionar y esto me hace tener mucho más miedo pararme aquí. Mucho más respeto el presentarme delante de ustedes. Señor, yo no quiero, cuando lo estaba estudiando le dije, Señor, inclusive interrumpí lo que estaba haciendo y me puse a orar y le dije, Señor, yo no quiero presentar pan inmundo a tu pueblo, delante de ti. Porque si un sermón de algún hermano, de algún pastor, de algún predicador está lleno de, chistes divertidos, anécdotas ingeniosas, historias emocionales, pero
carecen de la palabra de Dios, esto es como presentar pan inmundo. A ver, y no digo que está mal hacer algún chistecito para que puedan despertarse después que están durmiendo, ¿verdad? Una vez un predicador dijo, yo les voy a pedir una cosa, por favor, que si roncan, no lo hagan fuerte para que no despierten al de al lado. ¿Vale? No digo que esté mal hacer un pequeño chistecito, pero que esté todo lo que se diga fundamentado en la palabra de Dios. Ayer hablaba con un joven y le decía, yo prefiero estar allí sentado escuchando la palabra de Dios y no tener que estar parado aquí. Y no por el trabajo que haya detrás, no es por eso, es por el temor que le tengo a la palabra de Dios y al Señor de señores. El respeto. Porque claro, hay trabajo detrás preparando esto, pero eso el Señor lo da, lo capacita. Pero el de interpretar como Dios manda la palabra del Señor no es nada sencillo. Lanzar algunos versículos de la Biblia por aquí y por allá y respaldar las historias de un predicador, eso es pan inmundo. Si el sermón no se trata de Jesús, si no se trata de la palabra de Dios, eso también es presentar al Señor pan inmundo. Les dice que la mesa de Jehová es despreciable. Está en el versículo 7 también en la parte B. En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y en el 13 lo vuelve a decir. Y además habéis dicho, qué fastidio esto y me despreciáis. Dice el Señor, trajiste lo robado, lo cojo o el enfermo y me lo presentasteis como ofrenda. Los sacerdotes no estaban agradecidos por su ministerio. Y eso es algo muy común. Quejarse de lo que daba la gente y de las molestias de ser sacerdote. Y decía, Señor, cuando estaba estudiando, decía, Señor, ayúdame a no quejarme de lo que tú me has dado. Tú lo has permitido, gracias, y ayúdame a no quejarme, a ser agradecido. La mesa del Señor en el Antiguo Testamento era una mesa que estaba en las puertas del atrio, donde los sacerdotes mataban a los animales para sacrificarlos. Y antes, muchos años antes, al principio lo hacían cada familia que traía, pero en los tiempos de Malaquías lo hacían los sacerdotes. Eran ellos los que sacrificaban para hacerle la ofrenda, para ofrenda al Señor. Israel ofrecía sacrificios que no le suponía ningún sacrificio, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque traían lo que les sobraba, lo que no querían. Y según la ley del Señor en esos tiempos era que la ofrenda animal debía ser impecable, que debía estar sin defecto, que la ofrenda de granos debía estar el escogido, no lo que les sobraba. Y el Señor les acusa de traer esas ofrendas inmundas, cosas que también ellos niegan, ¿verdad? Y les dice, pero si me has traído el cojo, el enfermo, el tuerto, ¿todavía te atreves a decir que no? Y dice, ¿te atreves a decir que no? Pues ve, preséntalo a tu príncipe a ver qué te pasa. ¿Qué es lo que dice? Dice el versículo 8 en la parte B, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Pues no. Si al este terrenal se lo ofrecían y no se lo iban a aceptar, imagínate para Dios. Era lo que les quería decir. El rey David tenía un corazón completamente diferente. Él quería ofrecer al Señor holocausto que le costara, no que no le costara nada, sino que le costara, porque quería ofrecer lo mejor para el Señor. Y aquí en el versículo 9, después de todas estas, diciéndoles,
me han menospreciado, no me honran, Dios le hace como una exhortación. El versículo 9 dice: ahora pues, suplicad el favor de Dios para que se apiade de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Cómo remediar esta situación tan calamitosa que estaban teniendo el pueblo de Israel? Los sacerdotes en este caso. Bueno, Dios les dice: orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. La palabra favor aquí se traduce como un sentido de gracia, de un regalo inmerecido, como la salvación, ¿vale? La salvación es un regalo que no lo merecemos, pero que el Señor nos los ha dado. Por eso decimos que la salvación es por gracia, ¿verdad? Ese regalo inmerecido que Dios nos da. Pues en esta frase también se traduce: buscar el favor de Dios es como un regalo inmerecido, aunque no se lo merezcan, pero que el Señor tenga esa misericordia de ustedes. Dios les anima a clamarle a Él, reconociendo su condición de pecadores y pidiendo simplemente que Dios tenga misericordia de ellos. Los sacerdotes y todo el pueblo deben tomar en cuenta que si seguían actuando de la misma manera, seguían deshonrando el nombre de Dios. Y entonces, ¿cómo se puede agradar a Dios si se sigue actuando de esa misma manera? ¿Cómo pueden esperar en Dios respondan sus oraciones y tenga piedad de ellos si seguían haciendo lo mismo? Y eso para nosotros. ¿Cómo queremos que nuestras oraciones sean contestadas si seguimos menospreciando el nombre de Dios? En la segunda parte de este texto dice: pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis esta cosa? El sentido es: si hacéis estas cosas, ¿cómo pueden esperar que Dios les considere? ¿Cómo pueden esperar que Dios les perdone? Y como había dicho, en la iglesia de hoy, cada creyente es un sacerdote. Y apúntenselo, 1 Pedro 2:9, ya se lo he dicho antes, pero si no lo tienen, apúntenselo por allí. Todos somos llamados a ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza. Y entonces la pregunta es: ¿qué clase de oración y de servicio estamos rindiendo a Dios? ¿Damos lo mejor que podemos si tenemos? ¿O damos las obras? Recordemos que Dios será honrado o deshonrado por nuestro servicio, y lo que el mundo piense de Él dependerá de la gran medida de cómo le servimos. A veces no pensamos o no nos damos cuenta de que nuestro testimonio o lo que hacemos o lo que decimos puede ser de tropiezo para otros, y tengamos cuidado. Grande es mi nombre entre las naciones, les dice. La adoración a Dios es un acto sublime que cada creyente debe tener. Sin embargo, ¿cómo lo estamos haciendo, hermanos? ¿Con qué actitud venimos a los cultos? ¿Qué clase de sacrificios ofrecemos a Dios? ¿Le estamos dando lo mejor? Hoy es una mañana de preguntas. Para ver qué clase de sacrificio es el que quiere el Señor, vamos a Oseas 6:6. Vamos a buscar Oseas 6:6. Y vamos a quedarnos con este versículo, que es lo que Dios quiere de nosotros. Oseas 6:6. Por favor, alguien que lo pueda leer. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Ajá. Lo que quiero es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos.
Así que, hermanos, cuidado con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que los que están allí fuera o los que inclusive están dentro nos pueden ver. En el capítulo 2 habla de que están despreciando la gloria de Dios. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros este mandamiento. Aquí yo respeto la traducción y no quiero ser, yo no soy ni teólogo ni soy un estudioso de la Biblia, me refiero a estudiarla a fondo con todas las... Estudio la palabra del Señor diariamente, lo que a mi humilde entender, y me dejo ayudar por otras personas que saben más que yo. Pero quizá para mí, más que un mandamiento, aunque se lo traduce literalmente como mandamiento, yo creo que es una advertencia que les hace. La advertencia dice: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ¿verdad? Dice, si no escucháis, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre. Yo creo que es una advertencia que les está diciendo a los sacerdotes y nos los está diciendo a nosotros. Y los sacerdotes debían, según este versículo, dos cosas hacer. Primero, escuchar la palabra de Dios. Dice, si no decidís de corazón escuchar, si no escucháis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, si no escucháis. Los sacerdotes deberían escuchar la palabra de Dios. Y entonces la primera responsabilidad de cada sacerdote, y vuelvo a recalcar, cada uno de nosotros somos real sacerdocio, o sea que también es para nosotros. La primera responsabilidad de un sacerdote era poner atención ¿a qué cosa? A la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y hay diferentes formas de escuchar la palabra de Dios. Una es escuchar, pero con un corazón rebelde y desobediente. Podemos escucharla, pero con nuestro corazón estar siendo rebelde y desobedecerla. Como Deuteronomio 1:43. Por favor, alguien que lo lea. Deuteronomio 1:43. ¿Qué dice? Por favor. Deuteronomio 1:43. Y os hablé y no disteis oídos. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová, y persistieron con altivez, subisteis al monte. El Señor les estaba hablando, el Señor nos está hablando, pero podemos hacer esa misma actitud que tenía en ese tiempo el pueblo de Israel, ¿verdad? Con altivez, con arrogancia, y no hacer caso a lo que la palabra del Señor dice. Otro también puede ser que escuchar con poco interés y con poca preocupación, y en otras palabras, no hacer caso a la voz de Dios. Santiago 1:22 al 25. Sed pues hacedores de la palabra de Dios y no oidores. Vamos a leerlo textualmente, por favor, alguien que lo lea. Santiago 1:22. Otra persona que lo lea, por favor. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gracias. ¿Verdad? Pero también podemos escuchar con temor y reverencia, con un corazón dispuesto a obedecer al Señor. No sé cuál es vuestra actitud al escuchar la palabra de Dios. Espero que sea la tercera. Espero que sea esa la actitud nuestra hacia la palabra de Dios, el de ser hacedores, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y en este mismo versículo nos habla de la segunda responsabilidad, que debían glorificar a Dios. ¿Y cómo debían glorificar a Dios? Lo había dicho antes, no deshonrándome con todas estas cosas, con todas estas cosas que estaban haciendo, que solo llevan a la deshonra de Dios, ¿verdad? Y en medio de esta advertencia, de toda esta advertencia, de todo este mandamiento,
hay unos versículos del 4 al 7 donde quizás contiene una expresión más feliz, porque habla de un sacerdocio bueno. Vamos a leerlo, el versículo 2:4 dice: así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto, el que fue de vida y de paz, se la di para que me temiera. Y él, hablando de Leví, tuvo temor de mí, y ante mí nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es el mensajero del Señor de los ejércitos. Aquí hablaba de Leví, que de allí venía, de la tribu de Leví, venían estas personas que servían en el templo, que eran los sacerdotes. Y por eso les hace ver de que esta persona sí estaba agradando y haciendo la voluntad del Señor. Ojalá nosotros también seamos como Leví, ¿verdad? Que podamos agradar, honrar al Señor de los ejércitos. Lamentablemente termina este pasaje con el versículo 8 y 9, donde Dios menciona una serie de pecados cometidos por los sacerdotes, donde dice que se habían apartado de Dios en vez de caminar por el buen camino. Habían dejado llevar por el mal camino y habían incentivado a llevar a otros. También causaron a muchos tropezar, ¿verdad? Fueron imparciales en sus juicios, como dice el versículo 9. Una acusación que era muy grave, porque hacer acepción de personas es muy, muy grave para el Señor. En conclusión, hermanos, en otras palabras, los sacerdotes en estos tiempos de Malaquías estaban profanando el amor de Dios. Y nosotros, ¿cómo profanamos nosotros también el nombre de Dios? Se ofende y se profana cuando se inmiscuye a Dios en nuestras experiencias de nuestra vida, las cuales nosotros somos los únicos responsables. A veces decimos, es que esa es la voluntad, ¿qué le voy a hacer? Esa es la voluntad de Dios. Cuando hemos sido irresponsables en nuestras elecciones matrimoniales, hemos sido irresponsables en la educación de los hijos, hemos sido irresponsables en la disciplina de los hijos, y luego al final todavía decimos que bueno, esa es la voluntad de Dios. Cuidado. También cuidado con el testimonio que damos. Que los paganos a veces nos ven, o a veces no, la mayoría de las veces nos ven y ven qué testimonio damos. Y podemos ser de tropiezo y no hacer que ellos lleguen a conocer al Señor Jesús como Salvador. Muchas veces, hermanos, no logramos dimensionar la gravedad de ser irresponsables en su obra, en ser irreverentes en su obra. Somos responsables en nuestro trabajo, ¿verdad? Con nuestra familia o con nuestros propios proyectos, pero cuando se trata de la obra de Dios, pareciera que eso es algo trivial, algo que podemos dejarlo a un lado y darle la poca importancia. Hermanos, no importa el área donde estés sirviendo. Y si no lo estás sirviendo, te animo a que te pongas al servicio de Dios en el ministerio. Porque el Señor quiere que tú te pongas en el ministerio. No importa el área donde estemos sirviendo, ya sea, no sé, evangelismo, en el grupo de alabanza, en el diaconado, en el pastorado, y esto tiene que ver conmigo, o cualquier otro ministerio. Por muy sencillo que parezca, el Señor espera
o por muy sencillo que sea tu servicio al Señor, aquí he dicho algunas cosas que son ya de muy pero por muy sencillo que sea el ministerio que estés haciendo para el Señor espera de nosotros que lo desempeñemos de manera responsable y eficaz, para que no menospreciemos al Señor y no tenga que el Señor llamarnos la atención, como lo hizo con los sacerdotes en Malaquías, y les dijo que estaban menospreciando el nombre de Dios, que no estaban honrando a Dios, ni le estaban dando la honra y gloria que Él se merece. Que el Señor les bendiga y les ayude y nos ayude a que cada día en nuestras vidas podamos presentar honra y gloria a nuestro Dios con nuestras acciones, con nuestra vida, con nuestro corazón y con toda nuestra mente. Que el Señor les bendiga.